Bien, vamos a compartir entonces el tema del día de hoy, como lo hemos titulado, Dios en el principio. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a citar inmediatamente las Sagradas Escrituras para dar inicio al tema del día de hoy. Y la verdad es que hay hartas cosas en que nos vamos a enfocar, en que vamos a estar hablando y vamos a estar analizando cosas muy profundas en torno a lo que es la existencia de un Dios creador en el principio. ¿Ya? Entonces vamos a leer inmediatamente el texto bíblico y luego vamos a comenzar a trabajar, a analizar el tema de hoy. Bien, el texto que vamos a usar es el texto clásico del libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a basar la lección de hoy en el versículo 2 específicamente, pero vamos a leer los 3 versículos para que tengamos una orientación completa de la temática de hoy. Dice la Biblia así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es palabra del Señor. Aquí encontramos nosotros la frase Dios en el principio, ¿sí? Y haciendo alusión a esto, entonces entendemos, o la pregunta inherente que podríamos encontrar aquí es ¿de qué principio estamos hablando? Alguien podría decir, entonces, Dios, el creador, el todopoderoso, ¿tiene un principio? ¿Estará hablando este texto de un principio de Dios? ¿O del principio de la creación de Dios? En este tiempo, en este siglo que estamos viviendo, hay muchas conjeturas, hay muchas especulaciones en cuanto a lo que tiene que ver a lo que es la existencia de Dios y lo que es la intervención de un ente externo a lo que nosotros conocemos como el presente universo. Y en base a eso, vamos a estar estudiando la temática, la lección que traemos el día de hoy, para dar mucho énfasis en lo que es el Dios que aparece en el principio de todo. ¿Ya? Así que mucha atención a lo que vamos a compartir en los siguientes momentos o minutos en adelante. Como hay diferentes posturas, como hay diferentes formas de enseñanza, como hay diferentes escuelas, tenemos y lo hemos estudiado de alguna u otra manera. Por ejemplo, en la lección anterior, cuando hablábamos acerca de la preexistencia de Dios, podemos ver que la teología, ¿cierto?, es una fuente donde podemos nosotros encontrar todo este tipo de temáticas y argumentar para poder probar la existencia de Dios. También podemos estudiar o hacer filosofía en cuanto a lo que es la preexistencia de Dios y lo que es la intervención de Dios en su creación. Pero también podríamos observar lo que la ciencia tiene que decir en torno a todo esto. Y entonces
aquí es que podrían emerger muchas preguntas. Preguntas desde la perspectiva humana, por supuesto, en cuanto a lo que hay detrás de todo lo que nosotros podemos llamar como universo o como lo creado en este caso. ¿Existe algún problema con preguntarse el origen de las cosas? Se dice que antiguamente la gente no se preguntaba, porque el hecho de preguntarse estaba muy relacionado con la investigación. Y entonces para hacer una investigación había que demandar de muchos factores y de muchos elementos. Entonces antiguamente mucha gente no se cuestionaba por qué existían las cosas, sino que simplemente decían las cosas existen porque están ahí. Pero a medida que pasó el tiempo, pasaron los años, avanzó la ciencia en el conocimiento, en el saber, hay la posibilidad de preguntarse acerca del origen de las cosas. Si Dios creó todas las cosas, la pregunta que podría hacerse cualquier persona, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? Entonces, ¿Dios tuvo una causa? También podría ser una pregunta. La respuesta podría ser desde nuestro punto de vista no. O hay quienes a lo mejor podrían decir sí. La ciencia avala que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Eso lo vamos a ir viendo en desarrollo un poco más adelante. Eso dice la ciencia. ¿Tenemos algún ejemplo? La teoría del Big Bang. Una gran explosión. Se postula que esa gran explosión pudo haber dado origen a un todo, o al universo, o a lo que se conoce también, ¿sí?, como el cosmos. Pero vamos a abundar mucho más. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender lo que es Dios o la expresión misma de Dios en las Sagradas Escrituras en cuanto a la intervención divina que Él ha tenido en la historia de todo lo que existe. Y miren lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque vamos a ir avanzando y entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros miramos el libro de Romanos, en el capítulo 11 y el versículo 33 al 36, leemos así las Sagradas Escrituras. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué interesante es lo que estamos viendo. Porque según el estudio que estamos analizando, Dios en el principio aparece como el gran agente inteligente de la creación. Y vamos a mostrarle ahora a usted, que quiero que preste mucha atención a lo que usted va a comenzar a ver ahora. Ojalá lo pudiera ver esto usted en una pantalla grande en nuestro canal de YouTube, porque vamos a comenzar a mostrar algunos gráficos muy importantes que hemos desarrollado para el entendimiento de este tema en profundidad. Mire qué interesante es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Lo que estamos viendo ahora, lo que está viendo usted en su pantalla, es una gráfica que hemos desarrollado en torno a lo que es el Salmo 90, versículo 2. ¿Ya? Muy importante esto. Este texto dice, el Salmo 90, versículo 2, antes que
las montañas naciesen, antes de que formases la tierra y el mundo, de la eternidad pasada a la eternidad futura, tú eres Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos marcando entonces ahí, en la parte superior, hay una flecha de color celeste que está abarcando el tiempo en cuanto a lo que realmente es Dios. Es Dios de eternidad pasada a eternidad futura. Ahora, si usted se traslada al medio del gráfico que estamos poniendo, está dividido, está dividido en 3 secciones. La primera al medio dice eternidad, luego dice en las letras negras con el marco amarillo dice cosmos, que cosmos es entonces el universo. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender. Y luego tenemos la tercera sección que es eternidad. Entonces, cuando las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y entonces aquí Juan, al tener una revelación con el Dios Todopoderoso, hace una alusión de las 2 palabras griegas, que es la primera, alfa, y la última, omega, para dar a entender que Dios es el primero y es el último. ¿Ya? Ahora, la trascendencia de esto es que el mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, lo que leímos al principio, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Verdad? Pero ¿de qué principio estamos hablando acá? Indiscutiblemente, escúcheme con atención, estamos hablando del principio del cosmos. ¿Ya? Usted me dirá, pero pastor, ¿qué significa esto? El principio del cosmos. ¿Qué es el cosmos? El cosmos es el universo. Todo lo que aparentemente, ¿verdad?, la ciencia puede probar. ¿Ya? Es decir, en el cosmos existe lo que es el tiempo, el espacio, la materia y la energía. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender. Entonces, todo lo creado físico por Dios está en el cosmos, en el universo. Por eso Él dice, Él es el alfa, Él es la omega. El primero en la creación, Él estaba en la creación según Juan 1:1. Ahora, si nosotros analizamos este cuadro que usted tiene en su pantalla, vamos a tener 3 disciplinas de estudio que lo que hacen es ayudarnos a nosotros a poder entender o a orientarnos en cuanto a lo que es el descubrir, hipotizar y por supuesto entender la existencia de un Dios más allá de nuestra naturaleza o más allá de lo que nuestros ojos puedan llegar a ver o entender en realidad. Por ejemplo, tenemos la filosofía, que la filosofía podría apoyarnos. La filosofía es un conjunto de relaciones racionales, de reflexiones racionales sobre la esencia, las propiedades, la causa y los efectos de las cosas naturales sobre el hombre y el universo. Eso aparece en su costado en la parte izquierda de su pantalla abajo. Luego tenemos también, ¿verdad?, acá en verde, lo que es la ciencia. ¿Qué es lo que puede probar la ciencia? ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es el estudio sistemático de la materia y actúa en base a experimentos para probar la existencia o el comportamiento de un cuerpo. ¿Ya? La ciencia puede probar todo lo que es observable y lo que se puede probar a base de experimento o todo lo que existe dentro del tiempo
dentro del espacio, dentro del cosmos, dentro del universo, que es tiempo, espacio, materia y energía. Eso es lo que la ciencia puede probar. Y estamos viendo esta disciplina. Y luego tenemos también, en la parte izquierda de arriba, lo que es la teología. La teología es la disciplina que estudia a Dios, su relación con el hombre y el universo y el futuro de la humanidad. Y ahí es que nosotros, al orientarnos esquemáticamente, podemos dar a entender que realmente la teología nos puede llevar, junto con ciertos aspectos filosóficos o grandes hombres preeminentes de muchos años atrás, han filosofado en cuanto a la existencia de un ser todopoderoso que creó el universo, y por ende desde ahí se desprende todo lo que es la estructura del universo. Podemos apoyarnos bíblicamente, y también la ciencia podría entonces entregarnos mucha veracidad en cuanto a lo que estamos diciendo. Pero mira qué interesante es esto. Ahora, Él es el Alfa. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál principio? El principio de la creación de Dios, el principio del universo, el principio del cosmos en este caso. Cosmos, universo, lo mismo. Entonces todo lo que existe fue creado por Él. Dios en el principio. ¿Cuál principio? El principio de la creación. Ya, vamos a hablar un poco más detalles sobre esto. Y bueno, todo lo que es físico, todo lo que es materia, todo lo que está en el tiempo, todo lo que ocupa un espacio, todo lo que tiene energía, en algún momento también dejará de existir. Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existió más. Es decir, todo lo que está en el universo, escucha esto, todo lo que está en el cosmos, en algún momento, o todo lo que puede ser probado científicamente, en algún momento va a dejar de existir. Ahora, ¿qué es lo que yo les estoy probando también con este gráfico? Les estoy diciendo también que a través de esto nosotros podemos entender que Dios es eterno. Por lo tanto, Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de lo que la ciencia puede probar. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 36 dice: bendito sea el Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¿Sí? El Salmo 103, versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mira qué interesante es. Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo entonces que en base a esto, Dios trasciende al tiempo, trasciende al espacio, a la materia y a la energía. Por lo tanto, científicamente, la existencia de Dios no podría ser probada. Pero mire qué interesante lo que estamos hablando. Pero, también es importante señalar y entender que acá tenemos dos flechas, una verde y una roja. ¿Qué significa esto? Que en el tiempo Dios creó al hombre. ¿Sí? Vamos a dar detalles muy contundente más adelante, y el hombre va a experimentar una eternidad, ¿sí? Puede ser eternidad de salvación o puede ser eternidad de condenación. Vamos a ir avanzando conforme estamos estudiando esta temática. Muy interesante lo que estamos explicando, porque tiene que ser visto, observado, ¿verdad? Desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que, según la investigación que estamos realizando, para probar verdaderamente que en el principio, ¿cierto?, de la creación, y eso es lo que estamos diciendo, Dios, por supuesto, estaba, y vamos a ver algunos elementos más que son muy importantes también para ir entendiendo el tema que estamos compartiendo el día de hoy. Bien, según lo que compartimos entonces, y vamos a ir ampliándolo un poco más, preste mucha atención a lo que va a ver ahora a continuación en su pantalla, porque esto nos va a orientar un poco más a lo que estamos desarrollando. Aquí lo que estamos viendo es ampliar
un poco más el gráfico que estábamos viendo anteriormente. ¿Cómo lo podemos hacer? Dios en el principio. Podemos decir, ¿cuál principio? El principio de la creación en su estado original. ¿Ya? Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa? El principio de la creación de Dios. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que existe, el cosmos, el universo, tiene tiene las huellas de un creador soberano que trasciende por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué es lo que explicamos acá? Dios creó, y aquí hay un punto muy importante que nosotros tenemos que entender, que es que nosotros tenemos que aprender a relacionar los elementos o las disciplinas que nos pueden ayudar a entender todo lo creado. ¿Cómo es esto, pastor? Entendamos lo siguiente. La Biblia no nos muestra a nosotros cuántos años tiene la tierra. En ningún texto de la Biblia usted va a encontrar que la Biblia sostiene cierta cantidad de años que tiene la tierra. No, lo que la Biblia proporciona es cuántos años tiene la humanidad, es decir, desde el primer hombre en la tierra. ¿Ya? Ahora, por otro lado, la ciencia no puede probar la existencia de Dios, pero sí la ciencia puede complementarse a la Biblia en el sentido de que ella puede aportar la antigüedad de existencia de la Tierra. Según los científicos, estiman que la Tierra tiene una antigüedad aproximada de 4.600 millones de años, que es cuando se formó el sistema solar. El transcurso de este tiempo ha estado acompañado de complejos procesos químicos, físicos, biológicos, que llevaron al estado actual de la Tierra. Eso es lo que la ciencia está aportando a la investigación de la data, por supuesto, de la existencia de la Tierra. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir en base a esto? Podemos decir que la Biblia es completamente complementaria a los hechos investigativos, por ejemplo, de la ciencia. Ahora bien, ¿por qué hemos hecho esta gráfica? Y quiero que la mire con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, en Isaías capítulo 45, versículo 18, dice la palabra del Señor: porque así dijo Jehová, que creó los cielos y la tierra, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Mire qué interesante. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si nosotros leemos, por ejemplo, el relato de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz del abismo, dando a entender que desde el versículo 1 al versículo 2 hay algo en que nosotros, al coordinar las escrituras bíblicas, al coordinar los hechos históricos científicos, nos vamos a dar cuenta de que es muy probable que entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2 ocurrieron miles y miles, a lo mejor millones de años, como la ciencia los está probando, porque la ciencia ha logrado demostrar también la existencia verídica de fósiles de dinosaurios y de seres, de animales que existieron y que, por supuesto, si hubiesen existido con el hombre, o el hombre no hubiese existido con ellos, o ellos no hubiesen existido con el hombre. Ahora también la ciencia ha logrado comprobar, la ciencia ha logrado descubrir solamente hasta el 5, hasta el 6% de lo que es
el mar. Imagínense, ¿qué hay en el otro 95%? No lo sabemos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que entonces, si nosotros miramos la gráfica que usted tiene en su pantalla ahora, cuando Dios creó todo, Job capítulo 38, versículos 4 al 7, dice: ¿dónde estabas tú?, pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué está fundada su base? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, hay una prueba de que realmente Dios creó todo el cosmos, todo el universo en un estado original bien, excelente. Pero algo ocurrió, por supuesto, que va a permitir, ya que desde el versículo 12 en adelante que se diese paso a una recreación para dar lugar a la existencia del hombre. Entonces, el primer tramo de la creación original dice de la creación original hasta el inicio de la humanidad. Allí, por supuesto, científicamente se podría probar que existieron miles y millones de años. Desde ahí en adelante tenemos la existencia del primer hombre, ya en la parte, ¿verdad?, donde dice las Sagradas Escrituras: y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios tiene que volver a reestructurar todo, prepararlo para que la culminación de esa reestructuración sea la existencia de un ser que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ahí nosotros encontramos desde ahí en adelante, desde cuando es creado el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, el periodo dispensacionalista que comprendería de la primera dispensación, que sería de la inocencia, luego la conciencia, luego el gobierno, luego la promesa, luego la ley y luego la gracia, que se correspondería evidentemente al tiempo que estamos viviendo, es decir, el tiempo de la gracia. Pero viene un periodo más, que es el tiempo milenial, y que está descrito acá en este gráfico de abajo, el verde, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí?, versículo 4 al 6, que es un pequeño periodo que lo tenemos acá, que bueno, será 1000 años el gobierno terrenal de Cristo en la tierra, y luego de eso dará el paso a la eternidad. Mire qué interesante lo que estamos viendo, porque esta orientación nos va a ayudar a comprender cómo Dios en el principio, según lo que estamos analizando, era el gestor, era el gran arquitecto de todo lo creado. Ahora, muy bien, si Dios es el gestor de todo lo creado, y de acuerdo a lo que hemos visto, la pregunta científica que podríamos hacernos acá sería la siguiente: ¿está condicionado Dios a nuestra naturaleza por el ser el creador del universo? Un rotundo no. Es decir, su naturaleza, la naturaleza de Dios, es completamente diferente a la naturaleza humana. Ya, eso es importante que lo podamos entender para ir avanzando en esta temática. Mire con mucho cuidado a continuación. El Dios que revela la Biblia es un Dios que trasciende. ¿Qué significa esto? Según los gráficos que hemos estado trabajando, es decir, el Dios creador está más allá de la naturaleza que Él creó, de la naturaleza humana de su creación. Es decir, Dios está más allá del espacio, Dios está más allá de la materia, Dios está más allá del tiempo, que inclusive son
Son propiedades, por supuesto, de la materia que Él las creó. Aquí, todo lo que existe entonces tiene una causa. Todo lo que comenzó a existir debe tener una causa externa a ella. Entonces, Dios no tuvo principio, así que no aplica para Dios tener una causa. Dios es entonces la causa incausada de lo finito. Todo lo que está en el cosmos, todo lo que está en el universo, tiene una mente ingeniera, arquitecta que lo creó. Pero el que lo creó, que en este caso es Dios, trasciende a su creación y su naturaleza en nada se tiene que parecer o igualar a la naturaleza humana, por supuesto, que es completamente diferente y infinitamente limitada a la mente del Creador, que por supuesto es omnipresente, omnisciente, omnipotente y omnividente. ¿Se da cuenta de lo que estamos estudiando? Entonces Dios va más allá del cosmos, va más allá de lo que científicamente podría ser probado. Pero mire qué interesante es lo que le voy a mostrar ahora. Porque si Dios va más allá, entonces Dios tiene que haber creado todo lo que tiene que ver con la materia o lo que la ciencia puede estudiar, lo que está dentro del cosmos. ¿Y qué tal si Dios creó todo? Los aspectos de la creación, ¿cuáles son? Con los que se puede estudiar el universo: el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Eso es lo que está dentro del cosmos y puede ser estudiado por la ciencia. Usted ya está viendo en su pantalla lo que le estoy diciendo yo. Mira qué interesante es. Pero ¿qué tal si probamos bíblicamente que el Dios del cielo creó todo lo que está relacionado con el universo? Es decir, el tiempo, el espacio, la materia y la energía. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Génesis 1, versículo 1 y versículo 3. Dice la Biblia allí: en el principio, leamos primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí están, escuche por favor, aquí están los 4 elementos del universo, a su vez del cosmos, con la cual la ciencia puede probar la existencia. Génesis 1:1 y 1:3 dice: en el principio. ¿Qué es principio? Tiempo, ¿sí? Creó Dios los cielos. ¿Qué es lo que es cielos? Espacio. Dios también creó la materia. ¿Qué es lo que es? Creó la tierra. ¿Qué es lo que es la tierra? Materia. Y en el versículo 3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que es luz? Energía. O sea, el gran Dios todopoderoso, el creador del cielo, el creador de todo el cosmos, es el que creó la materia prima para que todo viniese a la existencia. ¿Qué me dice usted? Escríbame ahí, por favor. Los que están en YouTube, los que están en Facebook, ¿qué me dice usted? ¿Cuán profundas e inimaginables e insondables son las maravillas de un Dios todopoderoso?
Seguimos, mire qué interesante es esto. Ahora Dios creó entonces la materia prima con la que se rige el universo, y aún más vamos a ir abundando un poco más. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. ¿Qué es el principio de causalidad? Es un argumento que ha sido analizado desde el punto de vista filosófico, religioso y científico. Y este principio concerniente a lo que es la creación del universo, el cosmos, y todo lo que puede ser estudiado por la ciencia, este principio de causalidad, dice que toda causa tiene un efecto. ¿Qué significa esto? Que detrás de todo lo estructuradamente que está el universo, su composición, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo que hace la tierra, su movimiento, ¿verdad? De traslación. La tierra se traslada y gira en un periodo de, hermanos, 365 días, hermano, gira el entorno del sol, y eso es un año, 365 días más 6 horas. Por eso que cada 4 años hay un día bisiesto, como se conoce, y este año 2024, febrero no trajo 28 días, sino que trajo 29 días, es un año bisiesto, ¿me entiende? Eso es sumándole más lo que es el proceso de rotación de la Tierra, que es 24 horas que gira en su eje, y toda la complejidad. Si la Tierra estuviese, hermanos, más cerca del sol, nos quemaríamos. Si la Tierra estuviese más lejos del sol, entonces nos moriríamos de frío. Hay un sistema, hermano, que obedece a una mente extraordinaria, y esto ha sido analizado filosóficamente, religiosamente y científicamente. Y se ha logrado entender fehacientemente que el principio de causalidad es uno, si no el principio más importante, que puede probar que la existencia del universo ya no obedece simplemente a una loca idea de lo que es una explosión o una mera explosión, porque nada, hermano, la nada no produce nada. Y una explosión no puede producir, hermanos, o no puede dar tanto lujo y detalle a tanto sistema complejo que tiene lo que existe en el universo. Eso es lo que les quiero decir. Entonces el principio de causalidad sostiene tanto del punto de vista científico como filosófico, como también religioso, cristiano, teológico, bíblico, que efectivamente detrás de toda la creación hay una mente brillante, hay una mente del Creador que creó todo lo que existe en el universo. ¡Qué increíble! Ahora, podríamos usar una analogía para explicar el principio de causalidad. Por ejemplo, un artista desarrolla una gran obra, la ley de causalidad. Dios, el gran artista, el gran ingeniero, dio origen a la creación. Dios es invisible y no puede ser percibido por los 5 sentidos del cuerpo físico. Por ello, cualquier persona que resalte solo los sentidos físicos no puede conocer la existencia de Dios. Mira qué interesante lo que estamos mirando. Entonces, Dios en el principio, cuando creó, por supuesto, todo lo que nosotros podemos ver y dar crédito de que es así, por lo filosófico, por lo teológico y también por lo científico, entonces la Biblia, tenemos la sorpresa que la Biblia tiene razón en todo. Podríamos decir entonces que podríamos sostener
que nosotros podemos estudiar o dar crédito 100% a la veracidad, a la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Y podríamos acompañar las Sagradas Escrituras con la filosofía y por supuesto también con lo que es la ciencia, que se encarga de estudiar todo lo que es la materia que está dentro del tiempo, ¿verdad? Y que está dentro del espacio y que produce o genera energía. Y entonces, ¿qué significa? Que bajo estas tres disciplinas nosotros podemos probar la existencia y la veracidad de que Dios en el principio se constituye como la causa incausada de lo finito. Es decir, Dios es creador sin necesidad de Él haber sido creado, porque Él es Dios de la eternidad pasada a la eternidad futura, y haciéndose eterno autor, alfa, omega de todo lo que existe. Increíble. Ahora bien, hay más. Mire dónde, en el campo que estamos entrando. ¿Sabía usted? Y si no lo sabía hasta aquí, desde aquí en adelante lo va a saber. Vamos a hablar de las partículas. ¿Sabía usted que la partícula es el elemento más pequeño que jamás ha existido? ¿Ya? Las partículas, en este caso vamos a hablar sobre las partículas elementales. Son las unidades más pequeñas e invisibles que componen la materia y la energía del universo. Forman la base de la física de partículas y se clasifican en fermiones, como los electrones y los quarks, que construyen la materia, y bosones, como el fotón y el bosón de Higgs, que transmiten la fuerza fundamental para la existencia de la materia. Estas partículas elementales interactúan entre sí a través de la fuerza gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Estuvimos hablando en el estudio pasado de la preexistencia de Dios acerca de la gravitoriedad, de la el electromagnetismo, y estuvimos hablando de la fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, para que lo puedas buscar también en nuestro canal en YouTube. Son fundamentales para comprender la estructura y el funcionamiento del universo subatómico. Es decir, cómo podemos probar de que hay un agente todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnividente y omnisciente, que creó las partículas subatómicas. Algo que no se puede ver al ojo humano. Y es subatómico porque es antes del átomo. Es decir, más pequeño que el átomo. Si tuviéramos que nosotros usar entonces una orientación de cómo se dieron las cosas en la creación, podríamos decir, según el recuadro blanco que usted está viendo en su pantalla: primero, partículas subatómicas; segundo, átomos; luego las moléculas; luego vinieron los organelos; luego las células; luego los tejidos; luego los órganos; los aparatos y sistemas; luego los individuos; luego vino la población; luego las comunidades; luego el ecosistema; luego la biosfera; luego los planetas, el planeta Tierra; luego el sistema de planetas, el sistema solar; luego la galaxia y luego el universo. Mira qué interesante es cómo se da todo. Y podemos probar bíblicamente que Dios creó todo esto, ¿no? Mira qué interesante lo que estamos viendo. Y mira lo que interesante lo que vamos a ver ahora. La creación de Dios. ¿Puede Dios crear
la base con la que el universo se creó? ¿Podemos probarlo bíblicamente? ¿Puede Dios haber creado las partículas, que es el elemento más pequeño, ¿verdad?, subatómico o antes del átomo? Vamos a ver. Toda la creación consiste de partículas. Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una compuesta a su vez por otras subpartículas subatómicas. ¿Sí? Como son los quarks que hemos visto, que componen los protones y neutrones. Pero mira la sorpresa que viene aquí. ¿Quiere una sorpresa? Aquí viene una gran sorpresa. La sorpresa es que Hebreos, capítulo 11 y el versículo 3, nos va a dar una luz. Y dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es increíble. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces no hay problema. No hay problema con el Creador. Como su naturaleza es completamente infinita, trascendental, y está por fuera del cosmos, es decir, por fuera del universo, entonces, sorpresa, de lo invisible, Él puede hacer lo visible, según lo que las Sagradas Escrituras nos están sosteniendo. Pero ¿qué dice la Biblia aún más? Isaías 40:26. Levantad los ojos al cielo. Escuche esto. Y mirad quién creó estas cosas. Por eso es que si usted quiere ver, inclusive Romanos dice que si alguien quiere ver la existencia de Dios, solamente tiene que ver la creación de Dios. Levantad los ojos y cielos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre, y ninguno de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Damas y caballeros, estamos hablando de un Dios que trasciende de eternidad a eternidad. Estamos hablando de un Dios que en nuestra mente es imposible poder entender, dado a su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y omnividencia. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Mira qué profundo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Visibles, ¿qué dice? Se vuelve a repetir el concepto. Visibles e invisibles. O sea, Dios crea de lo invisible, hace cosas visibles. Claro, Él creó las partículas preatómicas. Visibles e invisibles. Sea tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, escucha esto. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Ahora estamos comprobando verazmente que lo que te estoy mostrando en la pantalla
es completamente real. ¿Por qué? Porque el texto que acabamos de leer dice que Él está antes, Dios en el principio. Eso está colocado ahí en el principio para darte a entender que todo lo creado tiene un principio. Pero que no que Dios tenga un principio, sino que lo que Él creó, el cosmos, el universo, tiene un principio. Porque Él subsiste, es decir, Él, según el texto que acabamos de leer anteriormente, Él está antes de todas las cosas. Pero mira qué profundo es esto. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Aquí está el tiro de gracia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Seguimos. Ahora vamos a echar un repaso a todo lo que es el cosmos, el universo. No se olvide, mucha atención acá, que todo lo que Dios creó, lo que puede ser probado científicamente, está dentro del cosmos, acá, donde dice alfa y omega. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que está en el cosmos, todo lo que puede ser probado. Ahí está la otra gráfica que es más amplia. ¿Ya? Esto es importante que lo podamos entender. Si ahora nosotros echamos una mirada al espacio, vamos a entender algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, hablemos un poco acerca de lo que es nuestra Vía Láctea. Científicamente se ha logrado probar que hay miles de galaxias. ¿Ya? Se ha logrado probar que hay miles científicamente de galaxias. Y dentro de las galaxias está nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea es la galaxia de donde está formado el sistema solar. Es decir, donde está la Tierra. Consiste esto entonces en una gigantesca agrupación de estrellas, planetas, nubes de gas de forma de espiral. Barrada, ¿ya? Y un diámetro medio de alrededor de 200.000 años luz. Es decir, usted está viendo lo que estoy viendo yo en su pantalla. ¿Qué es esto? Esta es nuestra Vía Láctea. Pero dentro de nuestra Vía Láctea está nuestro sistema solar. ¿Ya? Y usted va a decir, ¿y dónde estamos nosotros? Mire la gráfica que le vamos a mostrar ahora. E inclusive, hasta el mismo Amós habló de los Pleiades y el Orión. Dice Amós 5:8, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Es decir, escuche esto, dentro de nuestra galaxia, que es lo que usted está viendo en su pantalla, está nuestro sistema solar. Y dentro del sistema solar está la Tierra. Y dentro de la Tierra
estamos nosotros. Todo esto, por supuesto, está dentro del cosmos, de lo creado por Dios. No se olvide nunca de este gráfico. Y si dentro de miles y millones de galaxias está nuestra Vía Láctea, y dentro de nuestra Vía Láctea está nuestro sistema solar, ¿qué podrá aportarnos la Biblia acerca de esto? Oh, por supuesto, mucho. Isaías 40, vamos a leer versículo 12, versículo 21, versículo 22. ¿Quién midió las aguas, dice, con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con la balanza, y con pesa los collados. Versículo 21. ¿No sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Qué increíble! Dígame usted si no es increíble lo que estamos viendo. Ahora, si Dios creó lo que la ciencia puede probar como existente, basándose en el tiempo, espacio, materia y energía, ¿qué más podríamos decir? ¿Cómo Dios interviene en la creación? Estamos tratando este tema bajo una óptica bíblica, filosófica y científica. Pero vamos a observar, según dijimos anteriormente, en algunos minutos atrás, que primero son las partículas subatómicas, luego vienen los átomos. Se ha logrado comprobar científicamente que en todo lo que existe en el universo, al parecer, el único planeta con condiciones para la vida humana es la Tierra. ¿Estará Dios claro en esto? ¿Cómo es que se da la molécula para la existencia de la biología? O que se puedan dar seres vivos en este caso. Vamos a ver. Vamos a ver. La partícula va a dar como resultado el átomo. Y el átomo va a dar como resultado una molécula. Mira qué interesante es. Estamos viendo ciencia pura a la luz de la Biblia. ¿Cómo está constituida la molécula del agua, por ejemplo? Está constituida... Una molécula es un grupo de átomos, iguales o diferentes, que se mantiene agrupados mediante enlaces químicos y forman un conjunto estable. Es decir, las moléculas son agrupaciones de átomos iguales o diferentes. La molécula no se puede separar sin afectar o destruir su propiedad física y química. Es decir, si se separan, pierde dicha propiedad. Y cómo el Dios Todopoderoso, después de haber creado las partículas, creó los átomos. ¿Y cómo se da origen al agua entonces? Uno de los ejemplos más comunes de las moléculas es la molécula del agua, H2O.
2O. ¿Y cómo se da esto? Se da a base de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si juntamos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, entonces damos origen a la vida. Y ahí podemos encontrar lo extraordinario que puede desarrollarse cuando la Biblia dice en el versículo 2 de Génesis 1: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ojo aquí. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios creó luego la partícula, luego el átomo, y en la unión de 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, entonces el Eterno va a preparar el ambiente para la existencia del hombre en la tierra. Y lo demás ya usted conoce la historia de lo que ocurrió, lo que narran la creación de Dios en los días propiamente tal, descritos en Génesis. Y vamos a dar entonces sentado que ya todo el escenario se preparó para que el hombre pueda existir. Pero ¿es el hombre simplemente una creación más? Estamos en el cosmos, en el universo, ya estamos en la tierra. Se está dando sentido ya para que exista vida y se prepare para que el hombre exista. Y Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27, nos va a mostrar una profundidad muy grande. El hombre hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo es que esto se da? ¿Qué significa? Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A nuestra imagen? Conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, a las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Pero por qué dice imagen? ¿Se habrá equivocado Dios? Si tenemos suficiente argumento bíblico para sostener de que Dios no tiene imagen y que bíblicamente está completamente prohibido hacerse imagen del Dios Todopoderoso. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a probar bíblicamente que eso es así. Por ejemplo, Dios no tiene imagen. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Vamos a ir rápido. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Escuche, vaya viendo esto. Inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que es inmortal e invisible. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible.
Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? La Biblia incluye elementos extraordinarios de ciencia, señores. No es un libro científico, pero eso no significa que no tenga rasgos y o aspectos científicos. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, significa que la luz de Dios o la existencia o la naturaleza de Dios es inaccesible para la existencia humana. Y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, eterno. Pero ¿para dónde vamos? ¿Qué hay más acerca de la imagen de Dios? Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Hay más. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Dios no tiene imagen, señores. Dios no tiene aspectos. Dios trasciende todo. Y estamos probando bíblicamente. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, ¿verdad, Moisés? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¿Y de qué estamos hablando entonces? Dios en el principio. ¿Qué principio? El principio de la creación. Y si Dios no tiene imagen, ¿por qué entonces Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿A qué se estaba refiriendo Dios con eso? ¿De qué estamos hablando, señores? Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviese carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu. Hemos visto hartos versículos. Y por tanto, Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán, escuche, refleja la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. La imagen de Dios, del latín imagen, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Escuche, la parte inmaterial. Eso es a diferencia de las otras criaturas que Dios creó, como los animales. Nosotros somos diferentes a ellos. La imagen de Dios. Esto colocó al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le dignó, Génesis 1:28, y capacitándolo para tener comunión con su Creador, en su semejanza mental, moral y social. O sea, el hombre es diferente porque el hombre tiene espíritu y el hombre tiene alma. Y eso lo hace diferente. Porque es el espíritu y es el alma que hacen que el hombre sea mental, moral y socialmente diferente a todo lo que antes Dios había creado. Aquí están las descripciones, no las voy a leer, pero es importante que usted las estudie, de lo que es mentalmente diferente. Por ejemplo, bueno, luego voy a dar los ejemplos. Acá también está todo lo que es moralmente diferente y socialmente diferente. Por ejemplo, en lo mentalmente, la ciencia puede probar la existencia del hombre, pero no puede probar la ciencia la capacidad mental. Por ejemplo, la capacidad que tiene un hombre para crear un libro, para pintar un paisaje, para tocar un instrumento.
para calcular una suma. ¿Dónde está esa inteligencia? En lo moral. Dios creó al hombre, Dios creó a la humanidad y fue creado en una justicia perfecta, en una perfecta inocencia. Dios creó al hombre sociable. El hombre fue creado para tener compañerismo. Este refleja también la Trinidad de Dios y de su amor para su creación o la consumación de su creación, que en este caso es el hombre. Ahora, aquí hay un punto muy importante. ¿Cuál es? La ciencia puede probar la existencia del hombre, porque el hombre es masa orgánica. Pero el hombre no puede probar el intelecto del hombre. ¿Cómo un hombre común y corriente puede crear un libro de 500 páginas? ¿De dónde sale la inteligencia? ¿Cómo un hombre puede crear un artefacto electrónico? ¿De dónde viene esa inteligencia? ¿Cómo un hombre puede, bajo el uso racional, familiarizarse? ¿Cómo el hombre puede actuar racionalmente? ¿Dónde está eso? A diferencia de la creación de las bestias del campo, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, en base a la eternidad que también el hombre tiene dentro. No se olvide que el hombre es eterno, eterno para salvación o eterno para condenación. A eso se refiere la terminología, a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene eternidad dentro, señores. Y la eternidad que tiene el hombre va a trascender aún más allá del cosmos. Por eso es lo que usted está viendo en su pantalla ahora. Una vez, vea esto. Ahí en su gráfica usted está viendo una Biblia abierta al medio. Cuando ocurra el juicio del gran trono blanco, cuando termine el milenio, después del milenio vendrá el juicio del gran trono blanco. Como el hombre es eterno y ahora actualmente hay hombres que están sufriendo en el infierno, como hay hombres que están descansando en el paraíso, cuando ocurra el juicio del gran trono blanco, los del infierno tendrán que subir e ir al gran juicio del gran trono blanco e ir al lago de fuego, que es el castigo eterno. Porque el hombre es eterno. Hay eternidad en el hombre. Eso significa también que el hombre fue creado a la imagen y semejanza del Dios del cielo. Pero también todos los que han sido aprobados delante de Dios irán a la nueva Jerusalén, donde inicia la eternidad. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 92. ¿Qué dice? Antes que los montes naciesen, antes que se formase la tierra y el mundo, de la eternidad pasada a la eternidad futura, tú eres Elohim, tú eres Dios. Increíble pero cierto. Ay, Dios. Pero ¿será que puede probarse también cómo se gestó? Esto es lo que quiero que usted entienda en este impresionante estudio que estamos trabajando. ¿Cómo se gestó la vida de Jesús? Porque Jesús fue un hombre. Entonces, genéticamente, en María no tenía que haber una intervención humana para dar origen a Jesús. ¿Y cómo nosotros podemos conocer al Dios del cielo? ¿Hay imagen de Él? No.
¿Está permitido hacerse imagen del Dios del cielo? No. Inclusive, el mismo apóstol Pablo se encuentra con los atenienses, un altar al Dios no conocido. ¿Y qué hay si a través de un engendro genético sobrenatural el vientre de María va a dar origen o nacimiento a un ser sobrenatural y también natural? ¿Puede ser esto? Mire lo que dice la Sagrada. No me créame a mí, créame a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 1? No vamos a leer todo, vamos a leer lo que es de nuestro interés en este impresionante estudio que estamos dando. El sobrenatural engendro del Cristo. No se olvide que Cristo es ungido en el vientre de María. Cuando se le apareció el ángel a María, no se olvide que María estaba desposada con José. Iban a contraer. Pero lo que les preocupaba a ambos era lo que va a pasar ahora. Es que cómo ellos iban a dar a luz, ella iba a dar a luz si no tenía acercamiento con José. Inclusive todavía no se habían casado. Versículo 30. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Escuche aquí que se pone bueno esto. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cómo es eso? ¿No tendrá fin? Dice que Jesús murió. Mira versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es lo que te estaba diciendo anteriormente. Y aquí viene la respuesta del ángel, que es a su vez es el ángel, es la voz de Dios. Versículo 35, dice así. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, oiga lo que estamos leyendo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, no hay una composición genética humana en el nacimiento de Jesús, sino que es un hecho sobrenatural que dará vida e existencia a un ser sobrenatural actuando, haciéndose masa orgánica en el vientre de María, gestándose y dando por consecuente el nacimiento de Jesús. Es impresionante. Dios no tiene imagen. El nacimiento de Jesús por una obra sobrenatural es el acercamiento más grande que el Dios eterno, sin imagen, ha tenido con su creación. Se lo pruebo más. Aquí te voy a mostrar un texto que te va a dejar perplejo. Aquí está el misterio. Te voy a mostrar el misterio. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Qué es lo que dice? Porque la Biblia no se contradice, sino que la Biblia unifica el pensamiento y los misterios. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Mucha atención acá.
el cual siendo en forma de Dios. Aquí está refiriéndose a Jesús. Mira qué interesante es esto. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Por eso es que Juan ahora tiene sentido. Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, en el principio del cosmos, en el principio del universo. Pero no era un Dios como humano. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Era un Dios sobrenatural, en una atmósfera sobrenatural, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí está la clave, escúcheme con atención. Tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó alto lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo está eso? Increíble. Deme 2 minutos y estamos terminando. Y Dios entonces creó al hombre a su imagen. Dios no tiene imagen. Ya vimos eso. Pero ¿cómo nació Jesús? Entonces por una obra extraordinaria, sobrenatural. Y el cuerpo humano, ¿cómo lo logramos entender? Porque inclusive la misma Biblia dice que tomó del polvo de la tierra y produjo un ser viviente. Y curioso, que gran parte de los minerales de la tierra, si no todos casi, son parte de la composición del cuerpo humano. ¿Y cómo entonces va a gestarse el humano? Muy sencillo. ¿Cómo llegamos al cuerpo humano? ¿Sabe? Los grandes, déjeme hacer un punto acá antes de concluir esto. Los grandes eruditos han logrado entender que al parecer todo lo creado, todo lo que es creación de Dios, parece estar íntimamente enfocado a lo que sería la corona de la creación de Dios. Esto es el hombre. Si eso es así, entonces esto tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque si miramos lo siguiente, usted se va a dar cuenta, sí, esto todo tiene sentido. ¿Cómo llegamos al cuerpo humano? Probamos entonces que Dios creó lo invisible, las partículas. Luego las partículas dieron como resultado los átomos. Luego los átomos dieron como resultado las moléculas. Luego las moléculas, las células. Luego los tejidos. Luego los órganos. Luego los sistemas. Y luego el cuerpo humano.
Es decir, la mano del Eterno siempre estuvo, está y estará increíblemente obrando desde el principio. Porque Dios es Dios de eternidad a eternidad. Damas y caballeros, Dios es Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Dios les bendiga. Este ha sido el estudio de hoy. Un alto y luego volvemos. Vamos y volvemos.